Siempre en la escuela desde pequeños, cuando en las clases de biología se daba el cuerpo humano. Y posiblemente lo primero que nos enseñan son los grandes y complejos sistemas que forman nuestro organismo, que principalmente y los más conocidos son 5. El sistema digestivo con el que digerimos los alimentos y conseguimos la obtención de nutrientes y, por ende, energía. Y que ya veremos, tiene una estrecha relación con el sistema linfático en el intestino delgado. El sistema respiratorio, que nos proporciona el oxígeno que nuestro cuerpo necesita en reacciones metabólicas y expulsa dióxido de carbono como desecho de estas. El sistema circulatorio, que es la autopista de nuestro cuerpo donde viajan y se transportan todo tipo de sustancias. El sistema linfático tiene una alta compenetración con este sistema, pero ya veremos las diferencias. El sistema excretor, que se encarga de filtrar y desechar los residuos y otras sustancias fuera de nuestro organismo. El sistema nervioso, sistema por el cual se transmite información por todo el cuerpo, y gracias al cual puedes entender este vídeo. Cabe recalcar que existen más sistemas como el sistema endocrino o el sistema inmunológico, pero en el vídeo de hoy os voy a enseñar al sistema linfático, que es un sistema tan importante como olvidado. Así que hoy en el Copépodo Divulgador os voy a presentar este sistema tan vital, pero antes de empezar, quiero recalcar que más del 90% de las personas que ven mis vídeos no está suscrita, por lo que os animo a los que le gusten este tipo de contenido que se suscriban. Ahora sí, empecemos. El sistema linfático es uno de los sistemas menos conocidos, pero igualmente cruciales del cuerpo humano. A menudo se pasa por alto en comparación con otros sistemas, como el cardiovascular o el nervioso. Sin embargo, el sistema linfático desempeña un papel esencial en la defensa y el mantenimiento de la salud. El sistema linfático es una red compleja de vasos, ganglios, órganos y tejidos que se extiende por todo el cuerpo, es decir, es otro circuito independiente al circulatorio, pero a diferencia de este, que utiliza el corazón para bombear sangre, el sistema linfático no tiene una bomba central y, en cambio, se basa en la presión ejercida por los músculos y la respiración para mover la linfa, un líquido claro que circula a través de él, y es claro ya que básicamente es agua, en torno, un 90% de su composición lo es, en comparación de la sangre que es del 80%. Otra diferencia con la circulación sanguínea es que el sistema de vasos linfáticos no es un circuito cerrado en sí mismo como el circulatorio, sino que se trata de un sistema semiabierto, ya que tiene un sentido unidireccional con un inicio en los tejidos corporales y que desemboca en el torrente sanguíneo, concretamente en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Por otro lado, este sistema consta de varios componentes que incluyen los siguientes: vasos linfáticos. Estos vasos son similares a las venas, pero transportan linfa en lugar de sangre. Los vasos linfáticos están distribuidos por todo el cuerpo y recogen la linfa de los tejidos. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras que actúan como filtros para la linfa. Están llenos de células inmunitarias que combaten las infecciones y eliminan partículas extrañas. Órganos linfáticos. El bazo, las amígdalas y las placas de Peyer en el intestino delgado son ejemplos de órganos linfáticos. Cada uno desempeña un papel importante en el sistema inmunológico y la producción de células sanguíneas. Tejidos linfáticos. Estos tejidos se encuentran en todo el cuerpo, especialmente en los órganos linfoides como el timo y la médula ósea. Son esenciales para la producción y maduración de células sanguíneas y linfocitos. Una vez vistos los componentes del sistema linfático, a continuación, os voy a explicar las funciones clave en el cuerpo humano. Vamos a empezar por lo que podría considerarse la función más importante del sistema linfático, que no es otra que la defensa inmunológica. Los ganglios linfáticos y otros componentes del sistema linfático son fundamentales para la respuesta inmunológica del cuerpo. De hecho, son parte integral de esta respuesta. Los ganglios linfáticos filtran la linfa eliminando sustancias extrañas, células muertas, productos de desecho, patógenos como bacterias y virus, entre otros, manteniendo la pureza de la linfa y evitando la propagación de enfermedades. También activan células inmunitarias y producen anticuerpos para combatir infecciones. Además que estas células inmunitarias utilizan el sistema linfático como vehículo de transporte. El sistema linfático es esencial para la salud y el bienestar general del cuerpo humano. Cuando el sistema linfático funciona correctamente, ayuda a prevenir la propagación de patógenos y reduce el riesgo de infecciones. Evidentemente también, este sistema transporta linfa, pero no se reduce a eso. Los vasos linfáticos recogen el exceso de líquido y proteínas de los tejidos y los devuelven al torrente sanguíneo.
Esto ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, ya que cuando se acumula líquido en los tejidos debido a una disfunción en el sistema linfático, puede dar lugar a edema, una hinchazón dolorosa que puede afectar gravemente la calidad de vida de una persona. Este equilibrio de líquidos se conoce como homeostasis, que es esencial para el correcto funcionamiento de los procesos internos del organismo. Otra función no tan conocida es la absorción de grasas. En el intestino delgado, los vasos linfáticos ayudan en la absorción de grasas y nutrientes. La linfa transporta estas sustancias a través del sistema linfático hasta el torrente sanguíneo. En pocas palabras, las grasas que obtenemos de la digestión de los alimentos no pasan directamente a la sangre como los demás nutrientes, sino que deben ser transportadas mediante el sistema linfático. Esto es debido a su naturaleza química insoluble, lo que dificulta su entrada directa a la sangre y pasa a la linfa empaquetada en kilomicrones, que son grasas rodeadas de proteínas, ya que no olvidemos que la linfa también contiene agua, y sin esta estructura, la grasa sería imposible de transportar. La razón por la que los kilomicrones pasan a la linfa es debido a que estas estructuras son demasiado grandes para los capilares sanguíneos del intestino, por lo que acceden a los vasos linfáticos especializados llamados lacteales, circulando hasta vasos más grandes y eventualmente alcanzando la circulación sistémica donde se descomponen, principalmente en triglicéridos y que a su vez son degradados a ácidos grasos y glicerol mediante la enzima lipoprotein lipasa. La deficiencia en esta función podría dar lugar a problemas de absorción de nutrientes y, en última instancia, a problemas de salud. Además, el sistema linfático es capaz de producir células sanguíneas. Los órganos linfáticos, como la médula ósea y el timo, desempeñan un papel crucial en la producción y maduración de células sanguíneas, incluidos los glóbulos blancos, que son vitales para una correcta respuesta inmunológica. En resumen, y como conclusión, el sistema linfático es un componente vital del cuerpo humano que a menudo pasa desapercibido. Sus funciones en la defensa inmunológica, el equilibrio de líquidos para mantener la homeostasis y la absorción de grasas son fundamentales para mantener la salud y prevenir enfermedades. Entender la anatomía y las funciones del sistema linfático nos ayuda a apreciar su importancia en el funcionamiento del cuerpo humano y resaltar la necesidad de cuidarlo y protegerlo. La investigación que continúa en este campo es esencial para mejorar la comprensión de las enfermedades del sistema linfático y desarrollar tratamientos más efectivos para quienes las padecen. Así que aquí acaba el vídeo de hoy en el Copépodo Divulgador, que os espero que esta información os sea útil e interesante, y podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios. De igual forma también me podéis sugerir algún tema para próximos vídeos, y lo dicho si os ha gustado. Suscribíos, hasta luego.